Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bueno, creo que la transmisión en vivo tiene estos reveses, ¿cierto? Las transmisiones en vivo siempre son complicadas, pero doy gracias a Dios de que podemos hacerlo, que podemos transmitir en esta ocasión desde la casa, desde mi casa, porque la verdad es que por causa de la pandemia no podemos estar hoy día en el templo. Esperamos el próximo domingo poder hacerlo desde ese lugar. Sin embargo, antes que todo quisiera que oráramos y pidiéramos al Señor que nos guíe, que nos dé la capacidad de poder transmitir su palabra de Dios. Y yo creo que lo hermoso de todo es que el Señor está permitiendo que su palabra siga siendo predicada, que si bien estemos en nuestra casa, no nos podamos reunir domingo a domingo como lo hacíamos antes, podemos seguir juntos predicando el Evangelio de Jesucristo. Así que le invito a orar, usted que se está conectando ya, le pido que comience ahí en su corazón a orar, a pedirle al Señor que no haya ningún impedimento para que podamos. Digo, Señor, te doy tantas gracias, Dios mío, te alabo y te bendigo porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque nada nos falta, sino que tú todo lo provees. Señor, has visto nuestra condición y has tenido misericordia de nosotros. Queremos pedirte que en este día podamos gozarnos en tu palabra. Señor, sea proclamada, tu verdad sea dada a conocer a los hombres. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para entender tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con mucho anhelo, mucho deseo, es que todos puedan ver esta transmisión y puedan ser consolados a través de la palabra de Dios. Antes de entrar en el consejo mismo de la palabra, que es lo que nos corresponde estudiar el día de hoy, quiero dar algunos avisos, pedir que se preparen aún con preguntas para los días martes. Es importante que los días martes, el día de estudio, tengamos una participación. Estamos estudiando, terminando ya Tesalonicenses. Estúdielo en su casa, léalo, y va a ser bueno que usted también pueda participar el día martes a través de Facebook o a través del el WhatsApp, para que podamos interactuar y podamos estudiar juntos, seguir estudiando la Biblia. Quiero también en este momento aprovechar de avisar que entregando ayuda a personas que han tenido dificultades producto de la pandemia para en su economía, y creemos que bueno, esto se prevé por todos lados que continuará ciertas dificultades para poder mejorar la economía, y necesitamos que si usted tiene algo para también dar, lo reserve. Sigamos reservando dentro de nuestras víveres alimentos no perecibles para entregarlos en su momento. Bien, vamos entonces de lleno a la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 15. Usted sabe que llevamos tiempo ya estudiando esta carta de Pablo a los Corintios, a una iglesia ubicada en la ciudad de Corinto. Y ya estamos casi terminando esta hermosa carta, finalizando el capítulo 15. Así que abra su Biblia. En esta ocasión no vamos a tener el apoyo de la pantalla, ¿cierto?, que usted está acostumbrado a tener aquí en el templo, donde podemos proyectar los versículos. Así que le pido que sea muy diestro con la Biblia, porque vamos a usarla bastante. Pero si no es muy diestro con la Biblia, prefiero que la mantenga abierta en el capítulo 15, en los versículos 50 en adelante, y me escuche cuando hable el resto de los versículos que están en la Biblia. Usted puede revisar después las citas para que no se vaya perdiendo. Así que abra su Biblia, como le decía, en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 50 en adelante. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal
se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dejemos hasta ahí por ahora. Cuando una persona muere, los médicos tenemos que llenar un formulario que se llama certificado de defunción. Seguramente usted ha escuchado hablar de él y la verdad es que es un papel que debe llenarse algunas casillas donde uno no debe equivocarse, debe completar el nombre exacto de la persona, la hora en la cual murió, pero hay un ápice en esta hoja que dice motivo, causa de la muerte, causa primaria. Y esa causa muchas veces no es posible determinarla a ciencia cierta. Es más, a veces usted seguro ha escuchado a periodistas que en la televisión dice murió de paro cardiorrespiratorio. Eso quiere decir que su corazón y su funcionar. Es que todo ser humano muere con un paro cardiorrespiratorio. Todo ser humano, su corazón y sus pulmones dejan de funcionar. Pero ¿qué llevó a que esos pulmones y ese corazón dejaran de funcionar? Es otra cosa. La causa real por la cual su corazón dejó de latir. ¿Cuál es la causa verdadera? Hoy en día estamos en tiempos de pandemia, ¿cierto? Cuando muere, saber con exactitud cuál fue la causa de su muerte es muy importante, porque sin duda cabe la duda si habrá sido por causa del coronavirus, y de esa manera, al conocer la verdadera causa de muerte, tener una prevención de posibilidades si habrá sido. Pues bien, todos morimos, pero ¿cuál es la causa verdadera por la cual morimos? Esto es fundamental para poder abordar el pasaje que acabamos de leer, sí. Porque Pablo me está hablando de la resurrección. El capítulo 15 es un capítulo completo que habla acerca de la resurrección de los muertos. Pero, como le decía, debemos saber cuál es la causa real por la cual nosotros morimos. Y para entender esto que el apóstol Pablo me está diciendo, el apóstol Pablo me dice que seremos transformados y que los muertos en Cristo resucitarán primero, debo primero hacer una vista panorámica de la Biblia y entender el mensaje en su profundidad. Debo saber cuál es la causa de muerte, cuál es la causa por la cual morimos. Y entenderemos lo que el apóstol está diciendo. Este es un pasaje dentro de la categoría de los que estudian teología o de los que le denominan ciertos pasajes, ¿cierto? Un pasaje escatológico. Esto quiere decir que me habla del fin de los tiempos, sin duda. Aquí menciona la trompeta final, menciona un tiempo que está por venir, que aún no ha llegado. No estamos hablando de algo que sucedió, sino de algo que sucederá. Y en ese mismo sentido, como le decía, para entender mejor la dimensión de lo que está hablando el apóstol Pablo, debemos mirar de manera panorámica toda la Biblia y la historia de la humanidad, del ser humano. Debemos ir, por supuesto, a Génesis. Génesis nos muestra que Adán, el primer hombre, fue creado en comunión con Dios, en una comunión perfecta. La Biblia dice que Dios se paseaba al aire del día. O sea, no era necesario ir a buscarlo a algún lugar, no era necesario clamar a Dios, así como usted en la mañana se despierta y no necesita ir a buscar el aire está ahí, estuvo todo el tiempo mientras usted dormía y al despertar el aire estaba, porque sin él usted no estaría vivo esta mañana. De la misma manera Dios estaba al lado de Adán. Ahí estaba Dios con Adán y Adán no tenía que buscar a Dios. Adán dependía de Dios, pero Dios estaba en todo momento con él. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios tomó de la tierra los elementos para darle forma al ser humano, pero su aliento vino a dar vida a este ser humano. Eso es algo que es indiscutible. Vemos y que las mismas partículas, las mismas moléculas que forman nuestro cuerpo, las encontramos en la Tierra. Pero no podemos explicar cómo estas partículas y estas moléculas se juntaron y formaron algo que vive, algo que tiene conciencia, algo que tiene voluntad, algo que tiene emociones.
vino el aliento de Dios sobre Adán, y Adán fue un hombre viviente, dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, sabemos que luego tentó a Eva, ¿cierto? Y tanto la mujer como el hombre comieron de aquel fruto que Dios les había dicho. De todo árbol pueden comer, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer. No coman, porque el día que comieren ciertamente morirán. Y sabemos que el hombre pecó, que el hombre tomó aquello que le estaba prohibido, y el pecado entró en el hombre, provocando la separación del ser humano del Dios tres veces santo. Porque nuestro Dios es santo, 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 apartado de toda maldad, apartado de todo pecado, apartado de toda forma de maldad. Entonces Dios y el hombre fueron separados por causa del pecado del hombre. En Génesis 3:19 vemos la sentencia de Dios a Adán diciendo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 5:5, luego un poquito más adelante, dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Así de seco fue el final de Adán. Así de seco termina la Biblia contándonos acerca del primer hombre. Dice, y fueron 930 años, hartos años, ¿cierto? Pero era cuestión de tiempo. Y dice, y murió. Adán sin el aliento de Dios no era más que un puñal de tierra. Era cosa de tiempo, literalmente, para que su vida llegara a término sin más que decir. El ser humano separado de Dios no tiene vida en sí mismo. Como dice Santiago, capítulo 4, versículo 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Escuchó eso? ¿Qué es el ser humano? Nosotros. Es algo que ha demostrado, nos ha devuelto a esta realidad. Hombres que creíamos ser inmortales, hombres que malo nos podía suceder, que dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y así el ser humano fue poblando. Muchos hombres se han levantado, algunos con mayor relevancia, digamos, en la historia de la humanidad, pero todos han tenido el mismo final. Todos menos uno, que vive y reina por los siglos de los siglos, en que están puestas todas nuestras esperanzas. Hombres en todas las razas han terminado su historia de la misma manera que Adán, y murió, sin más que decir, sin más que agregar, porque después de la muerte no hay más nada que pueda aportar o hacer un hombre. Solo aquellos que recuerdan su memoria, pero si nadie lo recordara, ese hombre muerto ya nada más puede hacer, ya nada más puede agregar. Y todos han llevado la misma sentencia. Y todos han llevado la misma sentencia. No por culpa de Adán, sino por culpa de su propio pecado. Como dice Ezequiel 18, versículo 4, dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Adán, aquella alma viviente, pecó y el resultado fue la muerte. Todo ser humano hoy en día tiene el mismo destino por la misma causa. La muerte entró en la humanidad por causa del pecado de Adán, como también está escrito, en Adán morimos todos. La Biblia nos enseña que toda la humanidad ha sido corrompida, y el dolor y las enfermedades y la muerte que podemos ver a nuestro alrededor es fruto de la corrupción que contamina el origen a la raza humana. La vida nos grita a diario que somos esclavos del pecado. Vivimos con una sentencia de muerte. Sí, así es. Un bebé, cuando nace, podrá nacer en una cuna de oro, podrá nacer en un lugar muy humilde, muy sencillo, pero no tiene nada seguro, solamente
Solamente una cosa es segura para un bebé que nace, es que un día va a morir. Sí, suena obvio, pero es lo único que es seguro, que no va a cambiar. Todo lo demás puede cambiar en la vida de un bebé que algún día va a morir. Desde los antiguos egipcios hasta nuestros días siempre ha buscado la inmortalidad. Pero déjeme decirle que no importa cuánto avance en la ciencia, el ser humano seguirá muriendo. Porque el problema no es de la superficie, sino de la médula. No es de las ramas, sino de la raíz. Como dice también el salmista en el Salmo 58:3, los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. En la versión de la Nueva Versión Internacional, ¿cierto? Dicho todo esto, nos enfrentamos ahora a Primera de Corintios capítulo 15. El texto que hoy queremos analizar. Y el versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. No puede heredar el reino de Dios. Ni la corrupción heredar la incorrupción. Lo que es mortal no puede heredar la inmortalidad. Alcanzar la eternidad. Aquello que es temporal. Aquello que tiene un final no puede alcanzar la eternidad. Esta sentencia que pueda hacer un ser humano para intentar la inmortalidad, porque no hay vida fuera de Dios. No lo hay. No lo hubo en el principio, no lo hubo en la historia de la humanidad y no lo habrá. Porque no hay vida fuera de Dios, porque Dios es la fuente de vida. Por el aliento de Dios es que el ser humano vivió. En el aliento de Dios no hay vida. Y morimos a diario porque nos demuestra, la muerte nos grita que estamos separados de Dios. Que el ser humano y su corrupción se ha apartado. Santo, santo, santo. De aquel Dios en el cual no hay corrupción. De aquel Dios en el cual no hay pecado. La sentencia, como le decía, que dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 50, es tajante. La corrupción no puede heredar la incorrupción. Es todo lo que vemos con nuestros ojos dejará de existir, mi hermano. Todo lo que hay a su alrededor tiene fecha de expiración, tiene término. Y su propia vida, nuestra vida, terminó. Todo lo que vemos, pero el reino de Dios es eterno. Es lo que permanece siempre, es lo único que quedará. La existencia del ser humano se vuelve entonces como una miserable tragedia griega, destinado a morir desde que nace. Terrible es saber esto. Terrible es saber que no importa lo que alguien haga, la corrupción no puede heredar la incorrupción. Escuche esto. Escúchelo con mucha atención. Si lo ha escuchado antes, vuelva a escucharlo, pero con sus oídos abiertos completamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estoy leyendo Juan 3, 16 al 18, un pasaje muy conocido, pero que marca un antes y un después en nuestra historia. Porque no se trata de nuestra habilidad, no se trata de nuestra capacidad o nuestras obras. La corrupción no puede heredar la incorrupción.
Mas Dios muestra su amor en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él hizo posible lo imposible. Dios miró nuestra miseria y por su gran amor manifestó a los hombres su redención. Y en el tiempo de Dios envió a Jesucristo, el Dios invisible, el Dios que habita en la eternidad en luz inaccesible. Irrumpió en nuestra historia, en nuestra miserable historia. El Dios invisible se hizo visible. Como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, a nosotros que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que cualquier ser humano, condenado a morir, se nos ha manifestado la verdad. Y hemos visto la verdad. Y la verdad ha traído luz a nuestro corazón. Y ha traído la esperanza de vida eterna. Maravilloso es nuestro Salvador. Él ha venido para que todo hombre escuche que hay esperanza. Y que todo aquel que cree en Él no es condenado. No morirá para siempre, sino que heredará el reino de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, de tal manera nos amó, que envió a su Hijo, para que aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La corrupción no puede heredar la incorrupción, como le dije. Nosotros, hombres corrompidos desde la raíz, estábamos alejados de la incorrupción, de la inmortalidad. Y la muerte era nuestro destino final. Era como Adán, de Adán decía, y murió Adán. Ese era nuestro destino final, hasta que Cristo vino por nosotros y venció la muerte. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, dice Jesús mismo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Escuchó esto? ¿Escuchó lo que Jesús acaba de decir? Jesús fue al meollo del asunto. Fue al problema profundo. Fue a la raíz, a la verdadera causa de mortalidad. Y nos dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la fuente de vida, yo soy aquella fuente de las cuales ustedes se desconectaron en el origen y por eso mueren. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces podemos acercarnos. Después de todo lo que hemos dicho, recién podemos acercarnos a 1 Corintios capítulo 15, para poder comprender lo que el apóstol está diciendo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. He aquí os digo un misterio, algo que va a suceder, que no ha sucedido. Dijo el apóstol, descubriéndonos lo que va a suceder en el final de los tiempos. No todos dormiremos. Esto quiere decir, no todos dormiremos. Esto es, cuando Cristo vuelva, aún habrá en la tierra gente que crea en Él y que espera por su promesa. Pero todos seremos transformados. Ese todos evidentemente incluye a quienes creemos en Cristo Jesús, a los que estamos esperando en Él. Seremos transformados. Los que hayan muerto antes y los que hayamos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, seremos transformados para habitar en el reino de nuestro Señor. ¿Cómo? Versículo 52 de 1 Corintios 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando todo se acabe, cuando ya haya terminado, porque se tocará, dice, la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que hayamos quedado, que aún estemos vivos para ese momento, por eso lo menciona de esa manera, que dice, y nosotros seremos
transformados. Aleluya, Jesús cumplirá su palabra. Él dijo que Él era la resurrección y la vida y que Él no morirá eternamente. Él resucitará a los muertos en incorrupción y transformará a los que hayan quedado vivos en un cuerpo incorruptible igualmente. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, ¿qué cosa? Nuestro cuerpo, nuestra humanidad que muere, ¿cierto? Nuestra raza humana caída, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, se haya vestido de inmortalidad, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, esto es, destruida, devorada, es la muerte en victoria. Amén. Aleluya. Así va a ser. No por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, porque la incorrupción no viene de nosotros, sino viene de aquel que fue del todo santo, fue del todo sin mancha. Y Él es el que promete traer una transformación a todo nuestro ser por medio de su poder, porque Él es verdadero. Terminemos con los últimos pasajes de este mismo 1 Corintios capítulo 15, que dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria sobre el problema real, que es la muerte. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta es mi invitación para usted. Su trabajo en Dios no es en vano. Su esfuerzo por conocerle día a día no es en vano. Por mantenerse en la fe no es en vano. Porque un día resucitaremos si hemos muerto. Y un día también seremos transformados. Transformados a la gloria de Dios. Transformados a la imagen de Jesucristo. Si realmente esperamos y creemos en Él. Si nuestra esperanza está puesta en Él. Si este tiempo que vive toda la humanidad ha hecho pensar a alguno de ustedes en la posibilidad de morir, si usted es de los que en su interior está aterrado pensando qué pasará si se contagia con el coronavirus y si se puede morir, déjeme decirle algo obvio. Sí, voy a decirle algo obvio. Sea hoy o sea mañana, usted va a morir igual. ¿Sí? Y lo hará no porque un virus lo mate, morirá por sus propios pecados. Morirá porque nuestra naturaleza humana está corrompida, separada de la fuente de vida que es Dios. Pero Jesucristo es nuestro mediador ante el Padre. Pero Jesús es nuestra conexión, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús de Nazaret es la esperanza de todo hombre, es la esperanza de nuestro corazón. Que así como Él resucitó al tercer día, Él mismo nos va a resucitar. Pero ya no en un cuerpo corruptible que vuelva a morir, sino en un cuerpo incorruptible. Él es nuestro Señor. Dios es multimillonario en misericordia. Él es riquísimo en misericordia. Y envió a Jesucristo para dar su vida en rescate por muchos. Termino diciendo lo que dice el versículo de Juan, capítulo 11, versículo 25-26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. No hay vida fuera de Él. No hay otra fuente de vida. No hay otro lugar donde podemos guardar vida para aquel día final. Solamente Jesús es la vida. El que cree en mí, escuche esto, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es quien lo promete. Moriremos un día, pero no moriremos eternamente. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, porque le hemos confesado, porque hemos guardado su palabra, porque le hemos amado sin verle, como la misma Biblia lo dice: bienaventurados vosotros que sin verle le amáis. Y si es necesario, por ahora seáis atribulados un poco de tiempo, pero no se compara ninguna tribulación a la gloria que vendrá cuando Él se manifieste a todos los hombres, cuando Él venga en su gloria.
Y Él nos va a confesar delante del Padre y delante de sus santos ángeles. Porque aquí, en esta vida, en esta perversa generación, como la Biblia dice, le confesamos y hablamos su verdad. Y dijimos que creíamos y esperábamos en su promesa. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, dice Jesús. ¿Crees esto? Termina diciendo, ¿crees esto? Cuando preparaba este mensaje, leyendo todo esto, me topé con una canción, un himno en YouTube, muy antiguo, que he cantado muchas veces. Pero por esas cosas de Dios, lo escuché en este momento cuando estaba preparando esta predicación. Y este himno cobró vida en mi mente y en mi corazón al leer esto que acabamos de leer. Y discúlpeme si me desafinara un poco, pero yo quiero cantar solamente el coro de este himno, esperando que usted también pueda gozarse como me gocé yo cuando escuchaba este himno mientras preparaba esta predicación. Este es un himno que yo sé que lo conocen todos, o casi todos, que se ha cantado en muchas iglesias, y que dice esta gran verdad, que triunfaremos mañana, por una razón, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es de Él, que el futuro es suyo. Por eso la vida vale más. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Así es, así es. La vida vale más y más solo por Él. Vivimos por Él, vivimos para Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Yo sé que Él me transformará. Yo sé que Él me resucitará si muero antes que Él venga. Y despertaré en un abrir y cerrar de ojos a una gloria incorruptible. Y los que tenemos esta esperanza nos santificamos día a día. Vivimos una vida en una constante búsqueda de aquella fuente de vida que un día nos alcanzó. Le invito a aferrarse día a día, a esforzarse día a día, como termina diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, aún en medio de estas circunstancias, aún en medio de esta dificultad, creciendo en el Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Un día le veremos y no dudemos, no seamos como los que retroceden, no seamos de los que avanzan, de los que siguen creciendo. Un abrazo fuerte, mis hermanos, y espero que sean todos bendecidos. Permítame terminar orando. Padre bendito, te agradezco por tu fidelidad, porque podemos seguir predicando tu palabra y tú eres poderoso para cumplirla en nosotros. Te alabamos y te amamos, Padre amado. Tú eres nuestro Dios, eres la fuente de nuestra vida. Y te pido que bendigas a mis hermanos, les guardes, no dejen de anhelar tu venida. Amén.
Un abrazo y nos estamos viendo el martes, si Dios quiere, transmitiendo, así que tiene que estar atento, atenta a las transmisiones, por favor, y prepare sus preguntas.